Doctor José Antonio Crespo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Aquí viendo el asunto, el tema de Johannesburgo, el funeral de Estado, magno funeral para un hombre excepcional, me refiero a Nelson Mandela, no podía dejar de ir el presidente. No podía dejar de ir. No, Dios. No, Pepe, yo creo que sí era muy importante que estuviera ahí, por el tamaño, por la talla política de Nelson Mandela, por lo que significa, incluso para México. Son valores de integración, son valores en contra del racismo, todo lo que representó, de conciliación, el papel que jugó para la conciliación en Sudáfrica, una vez que terminó el apartheid. Él llega a ser presidente de Sudáfrica, sí, ya primer mandatario democráticamente electo, por ahí de 1990-91. Una de las primeras visitas que hizo a México, fue a México. Así es. Eso tiene que tener un significado importante, independientemente de la trayectoria y del ejemplo de su estancia 27 años en la prisión, como el preso 46.664, ¿no, señor? Sí, él fue factor fundamental de la transición democrática, del fin del régimen del apartheid, ¿no? Que no era propiamente una dictadura, o sea, la transición de Sudáfrica tiene un aspecto distinto a muchas otras dictaduras o de partido único que hubo en el resto del mundo. Aquí era el fin de la exclusión de la población negra, y lo hizo por vía pacífica, aunque en su juventud efectivamente era terrorista, pero no era violento, porque sus actos de sabotaje estaban pensados para no afectar a la vida humana. Entonces no era de que matara gente, ¿no? Como muchos terroristas o revolucionarios. Y sin embargo luego cambió y mandó siempre un mensaje de vía pacífica, y luego la reconciliación entre la población blanca y la población negra. Te voy a leer lo que escribió José Antonio Meade, el canciller de México, apenas al llegar hace un ratito. Llegaron a las 2:30 de la tarde, tiempo de México, hace 5 horas. Dice: con gran pesar expreso mis condolencias por el sensible fallecimiento del señor Nelson Mandela, luchador incansable por la libertad y la justicia en Sudáfrica, expresidente de ese país y Premio Nobel de la Paz. Recordamos que México fue uno de los primeros países que el señor Mandela visitó en 1991, poco después de su liberación, creo que incluso antes de ser presidente, en reconocimiento a la firme y decidida oposición del gobierno de México al apartheid, al régimen de la discriminación racial. Esa visita marcó la pauta para el acercamiento con Sudáfrica, que culminó en el establecimiento de relaciones diplomáticas. México valorará siempre las grandes contribuciones de Nelson Mandela a la justicia social, a la reconciliación, a la paz y al respeto por la dignidad humana. Descansa en paz Nelson Mandela, símbolo mundial de la libertad, representante de los mejores valores de la humanidad. Firma José Antonio Meade, el canciller. Yo creo que nos hubiéramos visto mal si no va el presidente Peña Nieto a este evento, ¿no? Yo creo que hizo muy bien en ir. Es una representación importante para México el que esté ahí presente en ese acto, con todo lo que representa Nelson Mandela. A pesar de que la situación política en México está que arde por el tema de la reforma energética. Sí, pero está en el Congreso, no le toca por lo pronto al Ejecutivo. El Ejecutivo ya hizo su parte, pues no tiene que estar aquí, en fin, va a regresar, pero que se ausente unas horas, en nada entorpece, digamos, el proceso legislativo. ¿Cómo estás viendo el proceso legislativo en torno a la reforma y todo lo que ha emanado de ella? El tema de la reforma y el tema de la consulta, que se vuelve a sobreponer por acuerdo del PRI, del PAN con el PRD. Así es, porque la mayoría para la reforma energética ya está. Es PRI y PAN, va a ir en el Senado, va a ir en la Cámara de Diputados. Ya aprobaron en lo general y en lo particular el 25. En cambio el 25, están debatiendo en este momento el 27. Y eso no es antidemocrático. El intocable 27. No es antidemocrático el que las mayorías en el Congreso que representan a la ciudadanía tomen esa decisión, no es antidemocrático. Incluso que cambien la Constitución, porque la Constitución es posible de cambiar con mayorías calificadas. A veces Dolores Padierna estaba diciendo hace unos momentos que se quiere cambiar para que el petróleo pueda ser sujeto, digamos, de competencia entre diferentes empresas, al margen de la Constitución. No, pues por eso se está cambiando la Constitución. Si se cambia la Constitución, ya no sería al margen de la Constitución. Entonces, la representatividad del Congreso, ¿cuál es? Porque mucha gente cuando prueban cosas que a uno no les gusta, dice: yo no me siento representado. Lo que a mí me dio a entender en esta conversación que tuvimos hace un momento, en esta entrevista con Dolores Padierna, es que la mayoría es quien no quiere la reforma energética y está en la calle. La mayoría no es la que está en el Congreso. No entendí. Es que pueden ser las dos cosas, Pepe, ahorita, pero lo que pasa es que en principio, en una democracia representativa como lo son todas las que existen hoy en día,
La representación la tiene el Congreso, con las mayorías que la gente le quiere dar. Es la gente la que al votar dice yo creo que el PRI sea mayoría o una mayoría relativa, pero también el PAN con sus respectivos proyectos legislativos, con sus programas. ¿Y qué tanta representatividad formal tiene el Congreso? Pues qué tanta gente fue a votar el año pasado, 63%, quítale si quieres un 3% en el caso presidencial, 5% en el caso del Congreso, del voto nulo, de todas maneras es una mayoría. Esa representación es la que tiene el Congreso. Y si ahí se forma una mayoría calificada como la que se está formando para la reforma energética, es la mayoría democrática, Pepe. Lo que pasa es que si ese país, que en este caso México, acepta también figuras de democracia directa, como lo es la consulta popular, plebiscito, referéndum, etcétera, acepta la posibilidad de que una mayoría de ciudadanos eventualmente pueda estar en contra de una decisión tomada por el Congreso, pero eso no le quita lo democrático a la decisión tomada por el Congreso. Ahí es un juego de palabras, sí. Más bien demagógico. Entonces, ¿es democrático lo que hace el Congreso? Sí, pero la propia Constitución desde el año pasado acepta la posibilidad de que en temas de relevancia nacional, como claramente lo es el tema petrolero, se le consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y eso es lo que se está reglamentando, porque una cosa es el cambio constitucional que ya se dio, ya permite que se dé esta consulta, pero ahora falta reglamentar cómo, cuándo, por qué, quiénes pueden participar. ¿Con qué implicaciones? Sí, algo ya está reglamentado eso en la Constitución, pero se tiene que reglamentar sobre todo si es posible que la reforma energética sea sujeta de consulta popular o no, porque si dicen, la Constitución lo que dice es, será durante las elecciones federales, es decir, la próxima sería en 2015, cuando se pueda someter algún tema de relevancia nacional a la consulta popular. Si es de relevancia popular lo petrolero, pero entonces sería hasta el 2015. Lo que se tiene que reglamentar es si se vale que se someta algo que ya fue aprobado, que eso es en donde hay controversia ahorita en la Cámara de Diputados, o si se tiene que presentar la consulta antes de que sea aprobado. Porque si dicen, ya lo aprobado, ya no va a consulta popular, pues ya no se puede hacer en 2015. Y entonces nos quedaríamos sin esa consulta. Y a mí me parece que ahí sí se va a pagar un costo político elevado por parte del PAN y el PRI, si hacen una reforma tan controvertida como es el petróleo, tan simbólica, con tanta complejidad y tanta controversia, tanto conflicto, ¿no? Tanta polarización entre quienes sí quieren y quienes no quieren, porque no es un aspecto solamente técnico, debería de serlo, yo digo, pero en México tiene el simbolismo histórico, el simbolismo patriótico, hay muchos dogmas de por medio, pero bueno, la gente los tiene, ni modo. Entonces el aceptar esta reforma sin consultar a la ciudadanía, dándole la vuelta a esta figura que ya está en la Constitución. Si no estuviera, podríamos decir, pues igual y no hay consulta popular, igual no tenemos mecanismos de democracia directa, no tiene por qué sujetarse esta decisión, pero ya está en la Constitución. Si hacen alguna triquiñuela, es decir, si reglamentan PAN y PRI, en el sentido de que no se pueda someter a consulta popular, se va a ver muy mal. No digo que lo otro no es democrático. La decisión en el Congreso es democrática, pero el evadir o el eludir el que la ciudadanía dé su punto de vista sobre este asunto, que si es trascendental para la nación, se va a ver muy mal. Eso sí se va a ver como una conducta antidemocrática, pero son dos cosas distintas, ¿eh? Doctor Crespo, muchas gracias por ayudarnos a entender. Pepe, muchas gracias. Gracias, buenas noches.